los 90 conocí la historia de los Molfino en un libro que Gustavo contó, creo que era la primera vez que contaba su historia, muy cortito, en un libro llamado Montoneros, Soldados de Menem, Soldados del Balde, un libro bastante polémico, vamos a decirlo así. La historia estaba contada muy cortito, pero había una foto tremenda para mí en ese momento. Yo militaba en la izquierda y una izquierda que tenía como un vínculo con los 80 muy fuerte, entonces Nicaragua era un faro importante, y veo ahí a un pibe vestido de fajina con un fusil en Nicaragua, es el señor, y me quedó esa foto grabada para siempre en la cabeza. Pero muchísimos años después, cuando ya sí era escritor, conocí a Miguel Molfino en un festival de literatura negra. Había una mesa en ese festival que se llamaba Literatura y Cárcel, y estaban él y Raúl Argemí contando sus anécdotas de lectores y escritores en el penal de La Plata, cuando habían sido compañeros de celda en el contexto de la dictadura, ¿no? Y nada, después de esa charla nos fuimos a tomar un whisky a La Paz. Y ahí, hablando, me empezó a contar un poco la historia de su mamá y de sus hermanos y de su historia militante y demás. Y yo dije, pero para, yo esto lo conozco, lo leí en algún lado. Y me vino a la cabeza la foto del pibe de Nicaragua, ¿no? Entonces había como algo que estaba ahí. Mi idea era escribir una novela de espionaje, y quería que sea una novela de espionaje en la dictadura, sea una novela de servicios, y cuando uno empieza a buscar y a investigar eso, me saltaba todo el tiempo la historia de la infiltración que sufrió la familia Molfino por parte del batallón 601, en realidad por parte de la CIDE y un personaje siniestro que se mete en la familia. Y me salían notas de Miguel sobre eso, testimonios de Gustavo y demás. Entonces lo llamo a Miguel y le digo, che, mirá, ampliando un poco de esto porque quiero escribir una novela y te quiero pedir permiso para empezar a escribir esto. Bueno, estuvimos hablando por teléfono un montón de tiempo y digo, che, bueno, pero ¿qué puedo leer sobre el tema? ¿Qué hay escrito ya de tu familia? Y me dice, no hay casi nada, está todo muy disperso. Me dice, yo nunca voy a poder escribir la historia de mi familia, me dijo así. Y leí de cara dura nomás, le pregunté si no me dejaba escribir la mía. Y se hizo un silencio. Y me dice, si hay alguien que quiero que escriba la historia de mi familia, me gustaría que seas vos. Me dice, pero tengo que hablar con mis hermanos, así que para. Y me llamó Miguel y me dijo, mis hermanos dieron el ok, pero Gustavo te quiere conocer. Así que bueno, el paso siguiente fue conocer a Gustavo, que fue una entrevista de trabajo, fue fuertísimo. Fue un chequeo fuerte, sí. Era un escaneo que me tiraba preguntas rarísimas, y yo digo, ¿qué te pasa? No entendía nada. Y en un momento me dice, bueno, no, veo que sabes del tema, así que avancemos. Y yo creo que la familia Molfino resume en una sola familia la totalidad del terror, esa enumeración que vos hacías, ¿no? No es la única, quizás, pero tiene como muchas particularidades, ¿no? El arco narrativo de la familia Molfino, desde el bombardeo del 55, habla también de una época, de un montón de familias que venían del antiimperialismo profundo y que sus hijos empiezan después, en los 60, 70, a coquetear con el peronismo de izquierda y con el marxismo, ¿no? Entonces ahí hay toda una condensación que me parecía también que se reflejaba acá, o sea, era un elemento más. A medida que yo iba enterando cositas, era una historia de un profundo amor también, muy particular. O sea, una casa liderada por una mujer que quedó viuda con sus 6 hijos en Chaco, una casa que era una especie como de faro para la mayoría de los jóvenes de la época en esa resistencia. Veía también que la familia Molfino representaba una especie de radiografía total de la época, no solo de la cuestión del terrorismo de Estado en sí mismo, sino también de la militancia, de la resistencia, del amor, del compañerismo, del compromiso. Todo eso se veía en una sola familia, y entonces era claramente una particularidad que construía una generalidad para contar una década, para contar una generación.
Pero yo este libro lo encaré más como escritor que como periodista. Para mí esto es una novela de no ficción que tiene determinadas características puntuales. Recién Paula decía que tenía como momentos de, no me acuerdo la palabra que usó, pero como de riesgo, porque hay muchas cosas que no se pueden saber bien de esta historia. Porque cuando te juntás a hablar con la familia, con los compañeros de la época, después de la reportería de 3 años, de hacer reportería, de leer documentos de la causa, que escuchar los testimonios del juicio contraofensiva, de leer también el libro de Pablo, que llegó sobre el final, pero ahí le pegué una leída para ver también ahí si faltaban cosas. Me di cuenta que había muchos puntos ciegos, sobre todo había ausencias de voces que el terrorismo de Estado nos quitó. Entonces yo considero que esas voces solo pueden reconstruirse con la ficción. Soy normalmente desconfiado. Es una cosa que está en mí, ¿no? Y aparte porque es verdad que se acercó mucha gente a querer hacer cosas con la historia y todo me parecía poco serio, ¿no? Entonces hubo 2 evaluaciones. Primero venía de la mano de Miguel Ángel, digamos, ¿no? Entonces que me daba cierta garantía, no toda, pero venía de la mano de mi hermano, entonces dije, gusta. Y después, bueno, fue en un barcito, que nos sentamos a charlar, ya ni me acuerdo la pregunta que te hice, pero sí me inspiró confianza, la verdad, ¿no? Y después, nada, el resultado final es impactante. A medida que él iba escribiendo algunas cositas, me iba mandando en el sentido de corregir algunas pequeñas cosas de fechas o datos o cosas que... Pero después se termina descubriendo cosas que yo había olvidado. Eso me parece también muy fuerte. El humo del cigarrillo constantemente, el mate, hay algo ahí de Mima creciendo como también en su militancia, es como una mamá pájaro abrazando a esos 6 hijos, pero a la vez creciendo, ¿no? De la mano de esos 6 hijos. ¿Me encontraste ahí, en ese relato? Sí, mucho. Me pasó a encontrar buenos relatos, muchos de los relatos que se encuentran en el libro tuve la fortuna de que me puedan haber contado gran cantidad de ellos, mis tíos, mis tías que ya no están, tíos que tampoco están y tíos que sí están. Hemos compartido charlas con Gusti por todos lados, por muchos lugares, compartiendo charlas y escuchándolo y aprendiendo en cada de esas charlas, más allá de las conversaciones que tuvimos, pero específicamente cuando dábamos las charlas hablábamos de nuestra historia familiar. Entonces me fui nutriendo en ese sentido. Me encontré con cosas que desconocía absolutamente y me encontré con emociones y con sentimientos hacia mi abuela que se van fortaleciendo a medida que pasa el tiempo. Siempre para mí mi abuela fue un integrante de la familia muy sensible, de hecho cuesta hablar de ella, pero yo estoy agradecido a Juan por haberla hecho presente de la manera en que lo hizo. La sentí muy cerca, la siento todos los días un poco más cerca. Cuando lean el libro, no me quiero adelantar tampoco, pero cuando lean el libro quizás entiendan por qué tanto cariño, tanto amor hacia mi abuela y por qué es esa persona que me guarda tanto reparo, tanto pensamiento, tanto y tanto.
Con respecto a lo de los dientes, separados de mi abuela, separados de mi mamá, me encuentro con mi hija con sus dientes separados. No le miren los dientes ahora, es algo ya que viene de familia. Eso me lo encontré también y lo marqué. Y me encontré con muchas situaciones, circunstancias anecdóticas dentro del libro donde me resultaba hasta divertido porque parecía copiado de la vida actual, ¿no? Decía Guillermo Amarilla, sigo adelante un poquito, Guillermo Amarilla con la guitarra tocando una samba, y eso en mi casa, porque estoy yo tocando una samba en mi casa en la guitarra, ¿no? Pero también tantas preguntas, responde a preguntas que nacen preguntas nuevas, responde a preguntas que yo no me había hecho con respecto a mi propia historia familiar, conocí cosas nuevas. Después de leer el libro, me parece que lo que me queda por conocer de mi abuela son sus olores, su voz. Tengo la suerte de tener en un audio al menos la voz de mis viejos, de mi papá, de mi mamá. La desaparición de una persona, lo que por lo menos a mí más me cuesta es recordar la voz, el sonido de la sonrisa, eso, ¿no? Y un poco lo que logra Juan es como que recuperás ese sonido. Y es importante, pues como que la traes, ¿no? Y lo otro que lo dije en Resistencia, que en el año 98 trajimos los restos de mamá, una urna, y la llevamos al Chaco. Y es eso, ¿no? Era una urnita con restos, con cenizas, y ahora la revivimos. Bueno, nada más. La represión contra la contraofensiva montonera fue muy extensa, de 2 años, y con un aparato que se movió por la Argentina y por gran parte de Latinoamérica, incluyendo Perú. De hecho, tenemos como imputados señalados los represores también de Perú, que tienen que ser juzgados algún día. Esa es tarea pendiente. Uno mira para atrás y ve todo lo hecho, lo que hicieron otros y otras antes que nosotros, lo que hicieron muchos familiares para que todo esto que ustedes van a leer en el libro sea realidad, es decir, que el reclamo por justicia, no solo de la mamá de la familia Gianetti Molfino, Amarilla, sino de todos los compañeros que están acá nombrados, hoy sea algo concreto. Y este libro, la verdad que es un aporte. Cuando hablaste al comienzo, ya me contestaste las 17 preguntas que te iba a hacer, son 17, las tengo todas marcadas acá en naranja, porque, claro, cuando él dice, acá hay ficción basada en hechos reales, uno dice, bueno, entonces todo lo que marqué es la ficción, porque son cosas que nos faltan en el juicio, ¿no? Detalles que da el avión de aerolínea, por ejemplo. Yo no sabía que era el avión de aerolínea, así que ahora deduzco que eso es ficción, pero bueno, te lo voy a preguntar después. Pero este juicio va a ir a tribunales, este libro va a ir a tribunales. Es una prueba más. Los libros son prueba en los juicios y los libros son un aporte importante. Por eso les rogamos a todos los compañeros que tienen cosas para contar que no se vayan de este mundo sin escribir un libro, sin hacer un documental, sin hacer una película, sin grabar un viejo cassette, lo que sea, pero cuenten todo lo que saben, porque necesitamos que todo eso quede registrado. Yo creo que la historia de la familia Molfino, Gianetti, Amarilla es una historia que dignifica mucho nuevamente el rol de las madres, ¿no? Cuando vemos la foto de la mamá de Gustavo, de Miguel, bueno, los 6 hijos de Mima, yo creo que vemos en ella a muchas madres, a muchísimas madres, que también caminaron el mismo sendero que caminó ella, ¿no? El sendero de ver a los hijos y a las hijas, algunos, yendo para la militancia, yendo para la militancia de los 60 y los 70, con todas sus particularidades en la lucha armada, y sintiendo que también como madre,
había que involucrarse. Muchas madres se involucraron, muchísimas madres. Algunas historias no se conocen, pero muchísimas madres fueron las que se involucraron en los organismos y en las organizaciones. Pero miren atrás lo que hay, atrás de la cabeza de ella. Hay una cámara de fotos. Y una radio speaker. Sí, pero está la cámara. Y la cámara es Gustavo. La cámara es Gustavo hoy. La cámara es Gustavo con esa paciencia para retratar y buscar a los genocidas. Y queremos agradecerle mucho a la familia Molfino, Gianetti, Amarilla y a los familiares de quienes entraron y quienes estuvieron en la Argentina, porque la contraofensiva no es solo los que entraron, es también los que estuvieron acá en la Argentina y resistieron. Queremos agradecerles lo que hicieron, porque lo que hicieron nos ha permitido, entre otras cosas, reivindicar el derecho a la resistencia, hoy tan necesario, y además otra vez en un juicio, poner sobre la mesa el rol del nefasto periodismo. La basura que vieron ustedes ahí entrevistando a Videla, acá está, así que van a saber bien de qué se trató. Y hay mucho más hecho por el periodismo, porque mientras eso ocurría en Perú, acá muchos periodistas, muchos de los cuales están todavía hoy en los medios, uno, Joaquín Morales Solá, otro, Chiche Helblum, eran la mierda, esos eran la mierda, que negaban todo lo que estaba pasando en la Argentina, incluido en el 79 y el 80. Y sí quiero reivindicar en nuestro sindicato, en nuestra sede, en nuestra casa, la tarea contraria que hizo en 1979 un periodista peronista llamado Oscar Raúl Cardoso, que en el 79 sí escribió una nota denunciando lo que estaba haciendo la dictadura. Hoy estamos en un momento, ya saben todas y todos, muy particular. Quiero que sepan que los juicios siguen, que vamos a buscar hasta el último de los responsables de lo que le pasó a toda la familia Molfino, Gianetti, Amarilla, a todos los compañeros y a todas las compañeras que fueron víctimas de algún delito, sea el delito que sea, en la contraofensiva o en cualquier otro momento de la dictadura. No vamos a descansar hasta que el último de los responsables esté en la cárcel. Y gracias al equipo de la Fiscalía, a la fiscal Sosti, gracias Coco Lombardi por donde estés, por todo lo que ayudaste para este juicio. Gracias compañeras y compañeros familiares de la contraofensiva montonera. Gracias Gus, gracias Juan.